Recuerde que yo debo darle una nota. El problema es que hay gente que pasa el semestre y nunca participaron y entonces luego el malo es uno porque les puso cero, pues, pero no participaste, ¿cómo te doy una nota? ¿Cierto? Si el otro tiene 5 y participó todos los días, usted que no participó nunca, pues su nota debe ser cero, ¿cierto? Entonces mucha atención con eso. Vamos entonces a unir lo que habíamos dicho del potencial, ¿cierto? Y inicialmente por acá me voy a pasar a saltar un poquito el orden que lleva el capítulo, ¿sí? Habíamos quedado en esto, ¿no? Sobre el potencial de membrana, si no me falla la memoria, ¿cierto? Habíamos quedado allí, por aquí, ¿cierto? Eh, Esta pregunta 9 me pidieron en otro grupo que la explicara mejor porque no había quedado muy clara a una persona, entonces la voy a repetir por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Eh, Recuerde qué es el potencial de equilibrio. Muy fácil, es como estar en un ascensor esperando a subirse y entonces el ascensor tiene 6 cupos, ¿cierto? Usted está afuera, se abre el ascensor, no hay nadie, usted entra, ¿sí? Le permitieron pasar adentro del ascensor porque había cupo, ¿no? No había nada adentro del ascensor que le impidiera. No había nadie que le impidiera, ¿sí? O, por ejemplo, también puede suceder que el ascensor se abre y ya hay 6 cupos, ¿cierto? Ya hay 6 personas ahí montadas, usted no puede entrar, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el potencial de equilibrio para unión. Los iones están a un lado de la membrana, ¿sí? Y si al otro lado de la membrana algo le impide moverse, y básicamente, ¿qué le puede impedir moverse si hay un paso para ese ion? Pues le va a impedir moverse que estén acumuladas cargas al otro lado. Por ejemplo, si tenemos el potencial de reposo y el voltaje es negativo, en el interior faltan cargas positivas. En el interior faltan cargas positivas. Si se abre el canal, como faltan cargas positivas, igualito que en el ascensor que se abre y no hay gente, falta gente adentro del ascensor. O van 4, faltan 2. Entonces usted puede subir, ¿no? Igual ahí. Si todavía hay posibilidad para que lleguen nuevos iones, se abre el canal y impulsados por el gradiente electroquímico, esos iones pasan al interior, al lado interno de la membrana, ¿no? Pero si ya está ocupado ese lado interno, no van a poder pasar. Mirándolo desde el punto de vista del voltaje, ¿cierto? Recuerde que el voltaje del lado interno en reposo, el voltaje es negativo. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, menos 90 milivoltios, ¿sí? Menos 90 milivoltios, menos 90 milivoltios, ¿sí? Menos 90 milivoltios. Ese es el potencial de reposo. ¿Qué quiere decir menos 90 milivoltios? Menos 90 milivoltios es la cuantificación de las cargas que hay adentro en comparación, gracias, con las cargas que hay afuera. Y las cargas las podemos contar, no 1, 2, 3, 4 cargas, sino que podemos contar en voltios, ¿no? De forma eléctrica, con un aparato eléctrico. Entonces, la forma de contar las cargas es con el voltaje, específicamente la separación de esas cargas, ¿sí?
¿Qué tan separadas están las cargas? Es el voltaje. Si adentro hacen falta cargas positivas, porque hay muy pocas, porque la sodio-potasio ATPasa las expulsó, ¿sí? Em, bueno, se me venía a la mente un tema de la historia. Recuerda cuando expulsaron a los judíos de España, ¿no? Entonces, igualito, expulsaron acá a las cargas positivas hacia afuera y entonces estas cargas positivas, hay más cargas positivas afuera que adentro, más cargas positivas afuera que adentro. Profe, yo tengo una pregunta Sí, señor. con Freddy. Entonces, el potencial de Buenos días. equilibrio, buenos días, sí. El potencial de equilibrio y de reposo, entonces, el movimiento de los iones, que tiene que ser igual, o sea, el movimiento de los iones al interior de la célula, al interior de la membrana, perdón, al interior de la membrana tiene que ser igual del movimiento al exterior, ¿cierto? O sea, si Esa los es la iones se idea. mueven al Correcto. interior, tiene que ser el mismo movimiento al exterior. El neto, el movimiento neto, ¿cierto? El Ah, neto es ok. cero. El neto es que no, sí, claro, siempre las moléculas se están moviendo porque esa es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? La otra Ujú. forma de entender la primera ley es todo se mueve todo el tiempo. Eso nunca va a parar mientras estemos nosotros acá. Mientras el universo sea universo, las moléculas se van a estar moviendo. Esa es la primera ley de la termodinámica. Entonces, en una membrana, siempre las moléculas no están ahí quietas, están chocando ahí, ¿no? Están chocando, cada una por su lado, pero la membrana está cerrada, no tiene cómo pasar. Ah, claro, hay un ion una vez en un millón, en 1.000 millones, eso incluso está la cifra, yo no la recuerdo, que pasa la membrana. ¿Sí? Hay iones que pasan la membrana por mero azar, ¡pum! Salen al otro lado, pero es muy escaso, claro, porque hay espacios entre las moléculas, ¿no? Pero eso es muy escaso. En la práctica, pues eso es, digamos, no genera despolarización. En el potencial de reposo encontramos que el voltaje es negativo, ¿cierto? Es decir, hacen falta cargas positivas en el interior. Las cargas positivas están acumuladas en el lado externo de la membrana. Que esto es muy importante. No es afuera de la membrana todo el líquido, no, solamente en el lado externo. Recuerde que positivo y negativo se atraen. Entonces, si aquí hacen falta cargas y esto está negativo, pues se atraen a las positivas del otro lado. Ahora, en el potencial de equilibrio, a pesar de que estén abiertos los canales, los iones van a salir tantos iones como los que van a entrar, ¿sí? Van a salir Ujú. tantos iones como los que van a entrar. Y entonces el movimiento neto es cero, ¿sí? El movimiento neto es cero. Eh, bueno, otra forma de entenderlo sería, se abre el ascensor, salen 6 y entran 6. Ahí usted mira, antes y después hay 6 personas, ¿cierto? No son los mismos, pero son 6, ¿cierto? Esa Claro, sería listo, la profe. otra forma, ¿no? No hay, digamos, un lado que envíe más iones adentro que el otro. ¿Y cuándo se logra eso? Cuando el movimiento de iones de adentro para afuera es igual al de afuera para adentro, cuando el voltaje de la membrana es igual a un número que, dependiendo de las concentraciones que ya están en los fluidos fisiológicos, que usted ya las revisó ayer, ¿sí? Si esas concentraciones cambian, el potencial de equilibrio para cada ion va a cambiar, ¿no? Eso es relativo a nuestras condiciones fisiológicas. Entonces, en la tabla 3.2, usted lo tiene ahí, la última parte se llama potencial de equilibrio. Y entonces, a condiciones fisiológicas, el potencial de equilibrio del sodio es 70. ¿Sí? Cuando el potencial de la membrana esté en 70 milivoltios positivos, el sodio, a pesar de que estén abiertos los canales, ya no entra más. ¿Sí? Ya no lo entra más. ¿Sí? Eso es muy importante
de tener en cuenta, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando la neurona se despolariza? Si la neurona se despolariza, primero en reposo tenía el voltaje interno negativo. Cuando se abren los canales, el voltaje interno se vuelve positivo porque ingresan los iones, ¿no? Positivo, ingresan los iones y entonces ya no hacen falta cargas positivas. Al contrario, se acumulan cargas positivas, ¿sí? Ah, bueno, esto era para entender que aquí no hay acumulación de cargas negativas. Por favor, esto. Mucha gente que dice, como mulas repiten las cosas, ¿no? Y eso no está bien. Entonces, cuando ingresan cargas positivas, ¿sí? Ahí volvió al reposo. Cuando ingresan cargas positivas, se acumulan cargas positivas, se acumulan cargas positivas, y entonces el voltaje de la membrana se vuelve positivo, ¿cierto? El voltaje ahora en el interior es positivo. Siempre que hablemos del voltaje de una célula, estamos hablando de su lado interno, punto. ¿Sí? Estamos hablando de su lado interno. No tenemos otra opción, ¿cierto? Ahí, no tenemos una opción diferente. Bueno, entonces, si eso está claro, cuando el voltaje, en el caso del sodio, llegue a 70 milivoltios en el interior, en ese momento se detiene la entrada de sodio. Como cuando cuando en el ascensor se completan 6, así usted esté afuera y quiera entrar y la puerta siga abierta, ya no puede entrar más, ¿no? Le toca aguantarse. ¿Por qué? Porque ya llegaron, digamos a 7, pues para que sea el mismo número. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, a medida que entran cargas positivas, el voltaje interno se vuelve positivo. Y cuando llega a 70, positivo adentro, ya no puede entrar más sodio. Así lo tengan abierto. ¿Sí? Así esté abierto. Profe, yo tengo otra duda con eso. Qué pena. Ahí dice que Claro. el sodio tiene carga molecular +1, ¿cierto? Estarían, bueno, no sé si es una pregunta boba o algo así. Entrarían 60 iones de sodio porque como en el milimolar, ¿cierto? ¿O no? Ay, no entendí esa parte. O sea, intracelular vale 10, extracelular vale 140. Una operación matemática, ¿sí? Tienen que hacer una operación matemática que sería, cada ion tiene una carga que es la Z de esa operación, de esa ecuación, ¿cierto? Entonces, para hallar en moles, ¿cuántos iones tienen que entrar? Ya eso es una operación físico-química bastante juiciosa. Sí, pero sí, claro, son a nivel de milimoles, en realidad no es moles, milimoles, ¿no? De milimoles. ¿Sí? Si usted quiere saber cuántos números de pelotas de ion tienen que entrar, ¿no? De moléculas de ion. ¿Cierto? ¿Me hice entender? Entonces ese +70 es de los iones que entran. Profe, ¿me escucha? Se le corta mucho. No sé si es que es mi conexión, pero aquí yo he escuchado bien a los otros compañeritos. Sí, profe, de hecho lo escuchamos bien a usted, pero el compañerito Freddy se le corta. Ah, bueno. Si quiere, si no le logramos escuchar, nos puede mandar su pregunta a través del señor Iván, perdón, aquí es la señorita Gabriela, ¿sí? Se la puede mandar en audio a ella y aquí yo en el WhatsApp la escuchamos, ¿sí? Aquí la escuchamos. Debe ser la conexión. Bueno, entonces,
téngalo en cuenta, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí saber ese tema del potencial de equilibrio, que parece como algo tan confuso? Pues para saber hasta cuándo entran los iones cuando se abran los canales. Punto. Sí, eso es fundamental. No van a fluir por siempre los iones a través de los canales. Van a fluir. Y tampoco fluyen, y esto es un punto importante que hay en el capítulo, lo menciona el doctor. Tampoco los iones entran hasta que se vuelve igual la concentración de cada ion a cada lado de la membrana. Eso no sucede, ¿cierto? O sea, hasta que, como lo puse yo acá, que puse incluso, ¿no? Le coloqué que 2 hileras y 2 hileritas. No van a fluir los iones hasta que se vuelvan, se tornen iguales las concentraciones. ¿Por qué? Porque este movimiento es influenciado por el voltaje en general de la membrana, que depende también de los otros 3 iones, y de la concentración de cargas positivas, por ejemplo, al interior de la membrana, de potasio, por ejemplo, o de calcio, ¿no? Que detienen el flujo interno hacia adentro de sodio, ¿sí? Entonces, en realidad, el potencial de equilibrio no es en el punto donde las concentraciones se equiparan, la de adentro junto con la de afuera. Eso es muy importante que lo tenga claro. ¿Le queda claro hasta ahí? ¿Le queda claro eso? ¿Sí le quedó claro? ¿Sí? No se entran los iones hasta que se vuelven iguales las concentraciones, o sea, hasta que el gradiente es cero. No. No alcanza a volverse cero el gradiente. ¿Por qué? Porque hay otros iones en juego, ¿sí? Hay otros iones generando el potencial de membrana. Entonces, para eso me sirve esto, el potencial de equilibrio, ¿sí? Es el voltaje al lado interno de la membrana, mirando al lado interno de la membrana, en donde el movimiento de los iones ya es cero, ¿sí? Se inhibe, se bloquea el movimiento de los iones. Entonces, teniendo en cuenta que, según Goldman, Hodgkin y Katz, necesitamos ver la concentración de cada ion, adentro y afuera, ¿sí? Adentro, la concentración de cada ion, adentro y afuera. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Le agradezco mucho su respuesta. Entonces, ¿cierto? Si eso le queda claro, podemos pasar a analizar estos conceptos que son bien importantes, ¿sí? Son bien importantes para nosotros, ¿sí? Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, según las leyes de la física, ¿sí? Según las leyes de la física o de la termodinámica. Entonces, nosotros tenemos a unas definiciones que ya tenemos claras, ¿no? Yo aquí pues ya las desarrollé y creo que las hemos visto en las clases pasadas, vamos a repasarlas. Es importante que ustedes eso lo tengan muy claro. Entonces, la pregunta para su taller, que es lo que estamos haciendo acá, como resolviendo un taller en la clase, la idea es que usted lo vaya resolviendo, pero yo aquí ya le ayudé con lo que desarrollamos del otro grupo. Qué bueno fuera que usted entonces aporte, si no le parece que está correcto, nos diga, mire, eso no es correcto por tal razón. Eso es un aporte muy valioso, ¿sí? Demasiado. Profe, yo ahí tengo una duda. Sí, le escuchamos. Es que ahí lo que está mostrando tiene dos como significados de corriente, entonces no sé cuál es una y cuál es la Sí, otra. claro, es igual. Es otra forma de explicar. Entonces, vamos a leerlo. Usted, por favor, lo va a ir explicando, lo va a ir anotando. ¿Sí? ¿Le parece bien? Usted lo va a ir explicando. Entonces, perdón, lo va a ir anotando. Lo va a ir anotando.
Tenemos entonces resistencia, ya eso lo saben, ¿no? ¿Qué es resistencia? Resistencia es ¿cuánta dificultad ofrece la membrana para el paso de los iones? Esa sería la definición de resistencia en la membrana, ¿cierto? ¿Cuánta dificultad? ¿Sí? ¿Cuánta dificultad ofrece la membrana para el paso de los iones? Ahora, si la membrana tiene canales iónicos, como es lo usual, ¿cierto? Como es lo usual, la membrana tiene canales iónicos, eso es lo usual. Entonces, estos canales iónicos, ¿qué tienen? ¿Sí? ¿Están abiertos o cerrados? Ah, bueno, si están cerrados, no modifican la resistencia a la membrana, ¿cierto? Si están cerrados, no modifican la resistencia a la membrana. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Eso, muy bien. Entonces, nosotros vamos a encontrar a una membrana que se opone al movimiento de las cargas. Eso es lo normal, ¿cierto? La membrana se opone al movimiento de las cargas, al movimiento de las cargas. Muy bien. Entonces, va a estar eso compaginado, ¿cierto? Es lo contrario a la resistencia, sería la capacitancia, que sería que la facilidad con la que los iones atraviesan la membrana. Si la membrana se rompe, como ya usted lo vio, ¿cierto? Usted ya eso lo vio, o lo va a ver, puede ser que lo va a ver. En inmunología, ¿cierto? Le van a hablar sobre el complejo de ataque de la membrana. ¿Sí? Le van a hablar del complejo de ataque de la membrana. Entonces, ese complejo de ataque de la membrana, ¿qué es lo que está haciendo? El complejo de ataque de la membrana hace un hueco en la membrana. Y al hacerle un hueco a la membrana, entonces nos va a disminuir la separación que hay entre el lado externo y el lado interno de la membrana, y entonces se nos meten los iones, ¿sí? Se nos meten los iones. Bien importante que usted lo tenga bien en cuenta, ¿sí? Se nos meten los iones, y eso entonces nos va a tumbar el voltaje de la membrana, porque recuerde que el voltaje es la separación, ¿cierto? La separación. Si la separación se pierde, entonces se cae el voltaje. Y aquí entonces nosotros tenemos a los canales iónicos. La resistencia a la membrana, pues si la membrana está sana, ahí ella separa a las cargas. Si por ejemplo pasa que le ponen un hueco a la membrana como el antibiótico, usted va a utilizar un antibiótico que le hace huecos a la membrana. Él solito es un espectáculo, le llama vancomicina con V. Eso es tan fuerte que el paciente pone como un tomate, se le acelera el corazón. Eso es bastante fuerte. Pero su mecanismo de acción es, le mete huecos a la membrana, ¿no? Le mete túneles a la membrana. Bueno, lo mismo hacen las células, los natural killer, por ejemplo. Le meten huecos a la membrana. O el complejo de ataque del complemento, el complejo final de ataque, y por eso se lisan las células. ¿Qué ocurrió? En los tres casos ocurrió lo mismo. La membrana ofrecía una resistencia, tenía un voltaje, se le metieron o se le abrieron pasadizos y por esos pasadizos pasan los iones. La capacitancia. Entonces la capacitancia es la facilidad con la que
pasan los iones a través de la membrana. ¿Eso nos queda claro? Profe, Sí, profe. una pregunta, entonces, si el Sí, canal señor. está abierto, lo que hace es que va a bajar la resistencia y va a aumentar la capacitancia, porque pues ya van a poder pasar como las Tiene moléculas. razón. Es correcto. Y eso lo vimos en la clase que dictaron los compañeros, muy bonita, y que está en esta gráfica de Jaimes, ¿cierto? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor, ya lo escucho. Muchas Ah, gracias. ok, listo, profe, gracias, qué pena. Siga. Ah, muchas gracias. Pensé que Sí, es que, no, es que estaba probando el audio porque ahorita no se me escuchó. no. ¿Y quiere todavía preguntar o ya se resolvió su duda? No, profe, pues le quería preguntar lo del sodio, lo del potencial de Sí, acción, por favor. ¿sí? Bueno, espera. Es que usted había dicho que el potencial de equilibrio era más 70 en el sodio, ¿cierto? Y las cargas, Según Jaime. ¿cómo? Sí, y la carga molecular del sodio es más 1, entonces no sé si tenía relación, o sea que entraban 60 iones y aumentaba el más 70 o a qué se refiere el más 70. Mucha atención con eso. Entonces, gracias por la pregunta. Es cuando nosotros vemos un ion solito, ese ion tiene un orbital ahí disponible para interactuar y por eso le ponen el más, ¿no? Pero mucho cuidado, no quiere decir que... A ver qué pasa un momentico el avión para no gritar. No quiere decir que cada crucecita sea 1 milivoltio. Sí, recuerde que 70, estamos hablando es de milivoltios, ¿sí? Estamos hablando de milivoltios, que sería una medida con un aparato eléctrico de la membrana. Entonces tenga primero en cuenta eso. Sí. Ahí estamos hablando de unas cargas, ¿sí? Estamos hablando de unas cargas. Entonces, atención. Por eso está la ecuación de Nernst, ¿cierto? Si usted quiere saber cuántos iones son, entonces tiene que venir acá, a esta ecuación de Nernst, ¿sí? Donde aquí está la carga eléctrica de cada ion. Y luego tiene que descomponer eso en moles y llevarlo a moléculas para saber cuántos iones son. Si quiere saber, como una piscina de pelotas, ¿cuántas pelotas hay en esa piscina? Toca contarlas una por una, ¿sí o no? Que sería lo que usted, entiendo, está preguntando, ¿cierto? ¿Cuántos iones serían si cada ion tiene una crucecita? Esa cruz nada más denota que tiene una carga positiva, pero no le está diciendo que sea 1 milivoltio. ¿Me hago entender? Ah, La listo. carga del ion Entonces, no es 1 milivoltio porque un ion pues es algo muy pequeñito, ¿cierto? Una molécula de un ion es algo muy pequeñito. Lo que usted debe tener en cuenta ya sería entonces el tema de los milivoltios. Para que cambie 1 milivoltio en la membrana tienen que entrar miles, ¿no? Cientos de miles de iones, ¿sí? Cientos de miles de iones, no es un solo ion. Para 1 milivoltio se necesitan muchas moléculas de iones. listo. Profe, entonces, si se aumenta el potencial de equilibrio, por ejemplo, si ya no es más 70, sino más 75, eso podría pasar. Perdón, repítame otra vez la pregunta, así como me la está diciendo, por favor. Sí. Entonces, si el ion de sodio, ¿cierto? Tiene un potencial de equilibrio de más 70, Ah, sí, correcto. si aumenta ese más 70, puede aumentar, sí, Ah, claro, o recuerde que el potencial de la sí. membrana oscila. ¿Cómo que oscila? Pues cambia según las moléculas de cargas, donde estén, si estén afuera o estén adentro, ¿no? 70
es en el lado interno, es decir, que acumula cargas positivas en el lado interno. ¿Dónde lo puse? Acá, ¿sí? 70 milivoltios hay acumulación de cargas positivas en el lado interno, o sea, de iones, ¿sí? Básicamente. Cuando llegue a 75, pues no pasan, ya no pueden entrar iones por acá, porque esos 75 impiden que entren más iones, como el mismo caso que decía yo hace un momento del ascensor. Si el ascensor está hecho para 20 personas, o para 6, ¿no? Eso es pues un ascensor muy grande, para 6 personas, y ya están las 6 cuando usted se va a subir, no se puede subir, ¿cierto? Porque ya llegó a su límite, el ascensor. Lo mismo acá, si vemos más 75, ¿qué quiere decir este más 75? Una acumulación de cargas positivas en el lado interno. Esa es la cuantificación de esas cargas. ¿Sí me hago entender? Entonces ya no estaría en equilibrio porque habría... Está en equilibrio precisamente a los 70, porque ya la cantidad de iones que entraron son suficientes para evitar que entren más. Como cuando usted tiene 6 personas adentro del ascensor y 6 afuera, ¿sí? ¿Me hago entender? Okay. Listo. Entonces ese más 70 le dice que ya no entre más cargas. ¿Sí me escuché? Otra vez, por favor. ¿Sí me escuché, profe? ¿Me puede volver a decir, por favor? Sí, profe, que entonces ese más 70 milivoltios dice que entonces que ya no entren más cargas positivas, ¿cierto? Es correcto, muy bien, ahí está. Ok, bueno, listo, profe. Ya se acumularon dentro y ya no cabemos más. Qué pena, espere el otro ascensor, don Sodio, que ya aquí ya vamos los 6. Sí. Profe, una pregunta, llegando el caso que, o sea, yo sé que llegó ahí a su totalidad, pero digamos que llegando el caso que entre, así sea una más, ¿qué ocurre ahí? Repítame, por favor, otra vez. Sí, sí es tan amable. Exactamente Sí, de qué estamos profe, o hablando. sea, bueno, o sea, ahí Freddy, pues es con relación a la pregunta de Freddy, o sea, ya cuando llega ahí a 70, ya no caben más, o sea, ya llegó como a su totalidad, ya está en su límite. Se saturó. Pero llegando el caso donde llegase a entrar una más, ¿qué es lo que pasa, profe? Las moléculas, pues se tiene que salir una, ¿cierto? Entonces el movimiento neto es 0, que de hecho eso pasa, ¿cierto que sí? Las moléculas no es que dejen de moverse, sí, porque ellas, recuerde, su función, primero que todo, es moverse, ¿no? Pero el movimiento neto es 0. Si entra una, hay otra que va a salir. El movimiento neto es 0. ¿Me hice entender? ¿Sí me hice entender? Sí, Sí, profe. profe, muchísimas gracias. Quedó No, muy es que claro. cuando no me responde, dije, se me fue la llamada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno. No, sí, profe, yo sí le respondí, solo que de pronto no se le escuchó. Tan linda, gracias. No le escuché. Muy bien, entonces, si eso nos queda claro, vamos a poder entender el tema de potencial de acción muy fácil, ¿cierto? Muy fácil, lo vamos a poder entender. Muy bien, entonces, aquí tenemos, ahora, la señorita preguntaba corriente. ¿Por qué hay 2 definiciones de corriente? Pues porque de una forma no me entendieron en el curso pasado, entonces les puse otra más fácil. Entonces, ¿qué es corriente? Es el qué tanto la cuantificación. Recuerde que para nosotros es muy importante cuantificar. El método científico se basa en cuantificar primero que todo, ¿no? Como médico es lo más importante para analizar y llevar un registro, etcétera. Hay que cuantificar. Ya a usted le van a enseñar a cuantificar
muchas cosas en su paciente. Entonces, si podemos medir cuántos iones pasan, ¿cierto? A través de la membrana, eso que estamos midiendo es la corriente. La corriente es cuántos iones pasan a través de la membrana. Como usted pararse en la puerta de la universidad y contar cuántos estudiantes están entrando a la universidad en estos días, en un día normal. Y usted dice, entraron 10, ¿cierto? Entraron 20. Ah, bueno, entonces, hoy, 25 de febrero del 2021, entraron 20 estudiantes a la universidad. Entonces, la corriente de entrada, imagínense que cada estudiante es un ion, la corriente de entrada fue 20, ¿sí? Ah, y comparémoslo con el 2019, cuando el mundo era diferente, entraban, no sé, 1000, ¿no? En un día. Ah, la corriente era de 1000 hace 2 años y ahora es de 20. Entonces usted dice, ah, disminuyó la corriente. Cuantificar permite eso, ¿no? Darnos una idea de un fenómeno. Entonces, la corriente es la cuantificación de cuántos iones están pasando. No estamos ahí viendo en realidad 10, 20, 30 iones, ¿no? Sino que estamos viendo la masa de iones, cómo cambia la carga, el voltaje. Ahora. Yo tengo una pregunta. Sí, y eso entonces también se puede decir cuántos iones pasan a través de la membrana en el tiempo es flujo, ¿cierto? Flujo. Sí, le escucho, por favor, dígame, díganos. Profe, o sea, yo tengo claro lo de que el sodio, lo de que era como 142.000 equivalentes, como en el medio extracelular y en la parte intracelular 14. Extracelular, sí, 142. Ajá, que era como la concentración, ¿cierto? Que eso explicaba como cuando iban contra el gradiente de concentración, que porque los iones iban como hacia adentro y eso. Pero, sí, profe, yo no entiendo qué relación tiene eso con lo de más 70, o sea, ¿para qué se utiliza eso? Yo entendía esto como la concentración, pero lo otro, ¿cómo así, profe? O sea, lo de más 70. Ah, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Lo que pasa es que este librito no trae esos dibujitos, entonces es cierto, muy teórico ahí el concepto. ¿Ustedes ya vieron esto? ¿La conocen? Uf. ¿Saben quién es este señor? Adolfo Burón. Vamos a poner acá libros. Creo que lo traje, a ver si los traje para acá. Hay un atlacito muy bonito, vamos a usarlo. Ah, bueno, Purves, pues es un libro espectacular porque tiene muy buenas figuras, ¿cierto? Vamos a aprovecharlo y lo abrimos. El Purves. Entonces, usted está viendo 70, ¿no? 70, como le decía el compañero hace un ratico, 70 milivoltios se refiere a la medición, ¿sí? A la medición eléctrica, ¿sí? Se refiere a la medición eléctrica, de a la medición de forma eléctrica, no es que nosotros seamos ventiladores, ni cierto, sino que es la forma para medirlo, ¿sí? No es la forma para medirlo. Entonces nosotros tenemos acá a vamos a tener una metodología que implica, a ver, pongamos esto más grandecito, a ver de dónde es acá. Una metodología que sería un aparato que se llama el voltímetro. ¿El voltímetro qué es? Es un aparato que me está midiendo voltaje. Hay que volver entonces allá a física del colegio y recordar qué es voltaje. Voltaje es la separación de las cargas, una medida de separación de las cargas. Y usted tiene entonces a este voltímetro conectado a 2 electrodos. Un electrodo, ¿sí? Y
que está aquí adentro, por ejemplo, esto es un axón, digamos, de un calamar, ¿sí? Squid. Y un electrodo que está de referencia en la solución en la que está este calamar. Lo mismo se hace con las neuronas. Se les introduce un electrodo minúsculo, ¿sí? Se les introduce un electrodo minúsculo que las chuza por dentro y entonces nos permite analizar qué es lo que está pasando en esa neurona, ¿sí? En cuanto a medirlo eléctricamente, ¿sí? Yo creo que ese es la mejor figurita que hay ahí de esa técnica, ¿sí? Este libro vale la pena revisarlo, así como de a poquitos, ¿no? Entonces, los voltios que dice allí, ¿sí? Es la medida de la separación de las cargas entre el lado externo y el lado interno de la membrana. ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? ¿Eso está claro? Sí, profe. Bueno, entonces, una cosa es el voltaje, es decir, la separación de las cargas. Eso depende de qué, de la concentración de iones que hay adentro y afuera de la célula, ¿cierto? Porque es como decir un partido de fútbol, ¿sí? En un partido de fútbol usted tiene, de fútbol de los que juegan acá en Colombia, usted tiene 11 señores en un equipo adentro de la cancha y tiene de pronto 5 de repuesto afuera de la cancha, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el voltaje ahí? Sería 11 adentro y 5 afuera. Hay 6 adentro más que afuera, o sea, tiene más 6. Diciendo que cada jugador fuera 1 milivoltio, ¿sí? Si cada jugador aportase 1 milivoltio, aquí hay bulla por todos lados. Entonces, si cada jugador aporta 1 milivoltio, entonces la diferencia entre el lado interno y el lado externo es 6. ¿Sí? 6. Hay 6 más adentro, o sea que es positivo. ¿Sí? Eso, digamos, serían condiciones normales para un equipo de fútbol. Siempre en un equipo de fútbol hay 11 adentro y, digamos, 6 afuera, por decir, ¿no? Profe, Entonces, tengo una pregunta, qué pena. en la célula, denme un segundito, en la célula, lo normal que es, hay 142 miliequivalentes de sodio afuera y 10 o 14, dependiendo del libro, miliequivalentes adentro, ¿sí? Entonces hay una diferencia, hay un gradiente de concentración que usted con este aparato no mide químicamente esa concentración y esa diferencia, no se mide químicamente. La química es las moléculas ya y contarlas, ¿cierto? Aquí lo que está usted midiendo es la consecuencia de la carga que cada ion aporta. Cada ion tiene una carga, como lo dijo el compañero hace ratico, y entonces esas cargas, ¿sí? Y entonces esas cargas que para 1 milivoltio pues se necesitan muchísimos iones. Para un solo milivoltio se necesitan muchos iones, ¿sí? Entonces, pero es más o menos lo mismo. Decir que tenemos menos 90 milivoltios es entender que afuera hay mucho más sodio que adentro, ¿sí? Que sería el reposo de las neuronas. ¿Me hice entender mejor ahorita? Sí, profe. Profe, entonces, o sea, que esa era mi pregunta. Sí, Era señorita. la relación que había entre los miliequivalentes con lo que hablabas de los voltios, pero entonces es como la diferencia que no se mide químicamente, sino como eléctricamente, que sería como Exactamente, muy bien, muchas gracias. Eso. No medimos eso químicamente porque es muy dispendioso y no se puede hacer en tiempo real, o sea, cada milisegundo esto cambia, ¿sí? Cada milisegundo, como se ve, bueno, esto es del corazón, cómo está pasando, cada milisegundo cambia y todavía no tenemos esa posibilidad química. Ahora, hoy en día, bueno, cuando se empezó a describir esto, hoy en día
ya sí existe esa posibilidad con unos sensores, que son moléculas que sensan los iones y están acoplados a una fluorescencia. Entonces, depende del color, eso ya está normalizado, cada color con una concentración. Y hoy en día en tiempo real, con la célula viva, con microscopía confocal y con FRET, recuerda que le puse una tarea de microscopía, se puede medir en vivo. Uy, eso es una nota, ¿no? Usted ve ahí, le pone un estímulo a una neurona y la neurona empieza a cambiar de colores, ¿no? Midiéndole las oscilaciones de calcio, de sodio, etc. Es hermoso esa parte. Pero bueno, para llegar allá, primero tenemos que pasar por acá, que es esta parte más básica. Bueno, le puedo entonces, ¿quedó clara ese fundamento? ¿Nos quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Estos temitas son muy básicos y es necesario que nos quede claros, ¿cierto? Bueno, pues aquí, mire, la estaba buscando hace rato. Usted está midiendo con un voltímetro 2 electrodos en cada lado de una membrana. ¿Cuál es la concentración de unas moléculas cargadas? No está contando las moléculas como haría en la química, sino que está contando en general la carga que hay allí por las moléculas. ¿Sí? No la está ni siquiera contando, la está comparando. ¿Cómo está la de la izquierda versus la derecha? Aquí están iguales porque está en ceros. ¿Sí? Aquí está en ceros. Está entonces midiendo. Muy bien. Lo mismo pasa en una batería, ¿no? La batería hace eso. Separa las cargas y cuando las deja fluir, entonces se prende la bombilla. Ahí está. Este está. Entonces, aquí está el voltímetro en cero, ¿no? Cuando adicionamos, ¿sí? Unos iones a un lado, mire lo que está sucediendo. Aquí está comparando adentro versus afuera. Le agregó iones positivos, ¿no? Cloruro de potasio, adentro. ¿Cómo se desplaza el voltímetro? ¿Sí? De adentro versus afuera tiene menos 58 milivoltios. Ay, perdón, ¿cierto? Le agregó cargas positivas, pero de potasio al interior. Esto, digamos, es al revés de lo que nos está pasando en la célula, que el interior en reposo es negativo y cuando ingresan cargas de sodio se vuelve positivo. Este, digamos, es un experimento nomás. Sería más afortunado colocarle de una vez lo del sodio, ¿cierto? Pero ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se puede ver un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, si eso quedó claro, entonces nos podemos ir acá a este otro concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué es la corriente? Es el flujo de cargas a través de la membrana, que usted se da cuenta de eso en tiempo real por medio de el voltímetro, ¿sí? El famoso voltímetro. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, profe. Gracias al Señor, ¿sí? Eso, entonces, vamos a tener a unas relaciones según la ley de Ohm que usted ya estudió en el colegio, en la física. La membrana se comporta como un capacitador. ¿Qué es eso? La membrana separa las cargas. ¿Por qué? Porque tiene una alta resistencia por la capa lipídica. Entonces, hay unas relaciones entre capacitancia, resistencia y, para ser exactos, corriente. Que aquí ya nos quedó claro que el flujo de cargas a través de la membrana se llama corriente. ¿Nos queda claro hasta ahí? Entonces, sí, las relaciones. ¿Dónde están esas relaciones? Aquí, en esta parte de la clase que nos dieron los compañeros. Para que, por favor, usted haga el ejercicio, ¿sí? Analizando, por lo menos la primera, ¿cierto? La segunda, pues bueno. Perdón, se me había olvidado
anotarlo allá arriba, que es bueno que usted lo anote. ¿Cómo se mide cuál es la escala o la unidad, perdón, para medir corriente? La unidad es amperios. ¿Cuál es la unidad para conductancia? Siemens. Y la unidad para resistencia, los ohmios. ¿Sí? Ohmios. ¿Eso ya lo tenía claro o es nuevo? Ya estaba claro. Por mi parte yo ya lo tenía claro porque pues eso lo explicaban a uno como en física. Eso, ojalá lo tenga entonces muy, muy, muy presente, ¿sí? Téngalo muy, muy, muy presente, porque nos va a servir, ¿cierto? Demasiado esto. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que la ley de Ohm, y usted lo vio en respiratorio, ¿no? Usted vio, pero con el diámetro del vaso, ¿cierto? Con el diámetro del vaso usted vio. El diámetro del vaso o el área es directamente proporcional al flujo de aire, ¿cierto? Y el flujo del aire es directamente proporcional al área o al diámetro del vaso, pero inversamente proporcional a la resistencia. Y recuerde que la resistencia es inversamente proporcional al área, ¿no? Entonces, entre todas ellas, ahí hay una relación. Aquí está. Entonces, el flujo de aire por un bronquio, ¿cierto? Me va a tocar, es que esto cuando no tiene la rayita donde uno quiere, eso es un problema. A ver, acá si es que, qué vaina, ¿no? En el colegio nos pegaban unos regaños porque uno, no me sale, porque uno ponía acá arriba el igual, no sé si a usted le pasó, el igual, entonces debe ser que quede con un trauma, y luego acá abajo uno, la raya esta, eso es un error, ¿no? Entonces, bueno, el flujo es directamente proporcional ¿a qué? Al área del vaso, ¿cierto? Al área del vaso por inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, ahí mal hecho, pues, porque ahí no vale igual, ¿no? Entonces, el flujo, a él se opone la resistencia. Igual, la resistencia será inversamente proporcional a el área, ¿cierto? Aquí está. Entonces, entre menor sea el diámetro del vaso, mayor es la resistencia, ¿cierto? Es más difícil soplar por un tubito de los de bom, que por una manguera, ¿cierto? Más difícil. Entonces, entre más delgado sea. Igual acá, la resistencia de la membrana se va a oponer al flujo de iones. El flujo de iones es la corriente, ¿cierto? Y voltaje, deberíamos poner acá, voltaje es la separación de las cargas. Separación de cargas, ¿sí? Entonces, el voltaje, que es la separación de las cargas, es directamente proporcional a la corriente. Analicemos esto. Si usted tiene una gran separación de las cargas y abre los canales, va a entrar un chorro inmenso de corriente, que es más o menos lo de iones, y eso es una alta corriente. Es más o menos lo que yo puse acá, ¿cierto? Tenemos una acumulación grande de cargas en el lado externo. Abrimos el canal y entra un chorro de iones, ¿no? Incluso aquí deberíamos pasar esto. Entra un chorro de iones al lado interno, ¿no? Entonces, la separación inicial de las cargas va a ser directamente proporcional a la magnitud del movimiento de esas cargas. ¿Por qué? Porque el movimiento de ellas es inducido por el gradiente de concentración. ¿Cierto que sí? ¿Eso me hice entender ahí? Entre más sea la separación, cuando tengan la oportunidad, más fuertemente se van a mover. ¿Por qué? Porque la magnitud del movimiento es directamente proporcional a la magnitud del gradiente. ¿Me hago entender ahí? ¿Me hice entender?
¿No? Sí, profe. Profe, entonces, ¿me está escuchando? Sí. Lo escucho, sí. Es que a veces me da miedo pues que no se escuche el audio. Entonces, entre mayor... No se escuche nada. Sí, entonces... Entonces, entre mayor movimiento, mayor gradiente. ¿O al cómo sería? principio, entre mayor gradiente, más duro va a empujar. ¿Sí? Ah, Imagínese otra vez el ascensor. Si el ascensor trae 20 personas y usted está parado afuera, se abre la puerta, salen las 20 personas, un montón de gente, cuenta usted, 1, 2, 3, 4, uy, salieron 20, ¿no? ¿Y por qué salieron 20? Ya había acumuladas en el lado interno 20. Pero si nada más había una, ¿cierto? Ah, y acá afuera no había ninguna, entonces usted cuenta, salieron 20, no entró ninguna, el movimiento neto fue de 20. O entró una, bueno, el movimiento neto fue 19. Entonces, el movimiento de gente que salió del ascensor, eso es similar o análogo a la corriente, que es el movimiento de las cargas a través de la membrana. ¿Me hago entender? sí, señor. Entonces, la acumulación de cargas en un lado de la membrana a comparación del otro lado, primero de todo es un gradiente porque es una diferencia, pero además es un voltaje, o sea, la cuantificación de ese gradiente se hace con el voltaje. El voltaje me dice en números qué tan grande es esa separación. ¿Me hago entender? Ah, listo, profe. Sí, señor. Ya Muchas quedó. gracias. Bravo, muy bien. Entonces, cuanto más sea el gradiente, ¿cierto? Mayor va a ser la corriente, ¿cierto? La corriente es ayudada por el gradiente. Ahora, eso sería lo inicial. Necesitamos un gradiente para poder que las cargas se muevan, pero las cargas no se mueven porque la membrana es impermeable y los canales están cerrados. Entonces puede haber un gradiente muy grande, pero no va a haber movimiento neto porque la membrana es impermeable, tiene una alta resistencia y los canales están cerrados. ¿Sí? ¿Eso está claro para todos? Entonces, si la resistencia es alta, ¿cómo es la separación de las moléculas? Teniendo en cuenta que trabaje la sodio-potasio ATPase. ¿Cómo será la separación de las moléculas si la membrana tiene una alta resistencia? ¿Cómo es la separación de las moléculas? ¿Cómo así, profe? Si la resistencia de la membrana es alta, al paso de macromoléculas de agua y de iones, pues no las va a dejar pasar. No las deja pasar y entonces recuerde que la medida de la separación de las moléculas es el voltaje, ¿sí? Entonces, otra vez, si la resistencia a la membrana es alta, ¿cómo es el voltaje? ¿Las moléculas permanecen separadas o se pasan a través de la membrana? Están separadas. Están separadas, ¿cierto? El voltaje mayor la separación de las cargas. Exacto, entonces, a mayor separación de las cargas, mayor voltaje. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, si la resistencia es alta, ¿dónde era que yo puse? Hay una, ve, esta se me movió, hay una mejor que hicimos. Si la resistencia es alta, a ver, yo miro dónde lo dejé para, y si no lo escribimos acá otra vez. Entonces, si la resistencia a la membrana es alta, la capacitancia, vamos a escribirlo mejor acá otra vez. Entonces, en la ley de Ohm estamos correlacionando la resistencia, que es qué tanto se opone al movimiento, ¿sí? Vamos a colocar acá. Ah, ya es de aquí para abajo. Entonces, si la resistencia es alta, vamos a subir acá un momentico, esta también, y acá. Y yo creo que esta la vamos a cortar. Entonces, la resistencia de la membrana normalmente es alta, ¿cierto? Vamos a tirar este por aquí para que no nos confunda. Si la resistencia de la membrana es alta, ¿cómo es la facilidad para que los iones pasen? ¿Es alta o baja? La facilidad se llama capacitancia, ¿no? Entonces, si la dificultad para que los iones pasen es alta, la resistencia es baja. Entonces, a una alta resistencia se correlaciona una baja
capacitancia, ¿cierto? A una alta resistencia se correlaciona una baja capacitancia. Entre más sea la dificultad para que pasen los iones, menor va a ser la facilidad para que pasen, ¿cierto que sí? Muy bien. Ahora, la corriente es la medida. Bueno, antes de la corriente, entonces falta acá el voltaje. El voltaje es la medida de la separación de las cargas, lo acabamos de decir ahora, ¿cierto? Entonces, si la resistencia es alta, es decir, no se deja pasar a las moléculas, y siempre si está viva la célula, la sodio-potasio ATPasa está separando las moléculas, los iones, ¿cierto? Eso por definición, ¿sí? Si respiras porque está vivo, entonces si la célula está viva es porque tiene sodio-potasio ATPasa. Si la resistencia es alta y la capacitancia es baja, ¿cómo se mantiene el voltaje? El voltaje es la separación de las cargas. ¿Hay un voltaje alto o un voltaje bajo? Alto. Alto, claro, ¿cierto? A quien no le haya quedado claro, háganos el favor grande y díganos, yo vuelvo y lo explico. Profe, No, a mí me quedó claro. Eso, entonces... Yo, profe, a mí tampoco, me enredé en lo último. Eso, muy bien. Es que en palabras es más fácil enredarnos. Entonces... Le puedo hacer la pregunta, qué pena. Aquí otra vez en esta. Esta es la membrana en reposo, ¿cierto? Vamos a quitar esta palabra un momentico. La membrana en reposo, ¿qué tiene? La sodio-potasio ATPasa está expulsando sodio para afuera, ¿cierto? En el caso del sodio, mantiene sodio acumulado afuera. ¿Cierto que sí? Sí, pero... También introduce potasio, pero resulta que el potasio que entra nada más son 2 moléculas, mientras que el sodio que saca son 3. 3, sí. Entonces, se acumula un sodio en comparación del potasio que entra. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Entonces, se acumulan cargas positivas. ¿Cuántas? Una carguita positiva por cada ciclo. Entraron 2, salieron 3, se acumula 1. ¿Correcto? Correcto, profe. Sí. Si eso está claro, entonces la célula viva tiene todo el tiempo sodio-potasio ATPasa trabajando y su trabajo es por cada ciclo sacar un sodio neto, ¿cierto? Neto saca un sodio. ¿Sí? Saca un sodio. Profe. Muy bien. Entonces, la célula en reposo tiene unas propiedades de la membrana. La primera, una alta resistencia. Es decir, separa las cargas, no las deja devolverse para adentro a los sodios. Si tomamos solo el caso del sodio, entonces, a medida que la sodio-potasio ATPasa trabaja, se van a acumular sodios afuera. ¿Sí? Entonces, en reposo, van a sacar sodios para afuera, se acumulan en el lado externo de la membrana cargas positivas del sodio y esas cargas positivas ya no van a estar adentro ni son reemplazadas por nadie, entonces hacen falta cargas positivas. Comparando las cargas positivas que hay en el lado interno con las cargas positivas que ahora hay en el lado externo, hay menos cargas positivas adentro y por eso decimos que el voltaje es negativo. ¿Me hago entender? Listo. Entonces, Sí, el voltaje es alto, menos 90 es bastante, ¿cierto? Grande el número, es negativo según dónde estén acumuladas. Si es menos, quiere decir que están acumuladas afuera, ¿cierto? Si es más, quiere decir que están acumuladas adentro. Podemos tener más 90. Pues estas ya no están afuera. Si es más 90, se acumularon adentro. Bueno, por ejemplo, ahorita pusimos el ejemplo de más 70. Si están acumuladas las cargas afuera, que son las que está sacando la sodio-potasio ATPasa, es porque no pueden atravesar la membrana porque la resistencia es alta y no tienen
una puerta por donde pasar, que son los canales iónicos. ¿Me hago entender mejor ahí? Sí, profe. No se pueden devolver, ¿cierto? Como cuando al perrito a la casa lo dejan encerrado en el patio porque se orinó en el sofá. Le cierran la puerta del patio y él no puede entrar, ¿cierto? Usted acumuló perros en el patio, 1 o 2, y entonces tiene una falta de perros adentro, ¿cierto? No, tenía 1 o 2 y ahora ya no tiene ninguno adentro. Lo que tiene es un sofá miado, pero no perros. Entonces faltan los perros, ¿cierto? Se quedaron afuera. Así dicen mis tías que crecieron en una finca. Entonces, afuera tienen la acumulación de las cargas positivas y no están adentro ya, hacen falta. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se cuantifica? Pues con el voltaje, ¿cierto? Este voltaje se mantiene así en menos 90, mientras que, mientras la membrana esté cerrada, no se rompa, y mientras los canales estén cerrados, ¿cierto? Membrana cerrada, canales cerrados, resistencia alta, ¿cierto que sí? Membrana cerrada, integra canales cerrados, resistencia alta. O sea que si la resistencia es alta, eso se relaciona con tener también un alto voltaje, ¿sí? Un alto Sí, voltaje. profe. Si viene una bomba y rompe la membrana por ese huecote, como hace por ejemplo el Natural Killer, por ese huecote se devuelven las cargas positivas para adentro. O cuando se abre un canal iónico. Disminuye la resistencia de la membrana. Pueden pasar los iones y las cargas positivas se empiezan otra vez a acumular adentro, ¿sí? Esto era para hablar del potencial de reposo. Entonces, cuando las cargas se vuelven, se regresan de afuera para adentro otra vez, ya otra vez están acá adentro, y entonces el voltaje primero pasa a ser 0, porque ya llega un momento en donde es igual adentro que afuera. E incluso puede seguir entrando más iones, incluso hasta que el voltaje sea de 70, ¿sí? En la práctica eso no ocurre. Casi no ocurre en la práctica que el voltaje llegue a más 70, llega a más 20, más 30, ¿no? En la práctica, ¿sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe, todo ha estado perfecto. Gracias a Dios. Bueno, entonces usted tiene una relación importantísima que ver, ¿sí? Acá entre voltaje y resistencia. Si la resistencia es alta, porque está cerrada la membrana, y la resistencia se relaciona inversamente con la capacitancia, ¿cierto? La capacitancia es baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un alto voltaje. Es decir, la acumulación de cargas ahí se mantiene. La separación de cargas allí se mantiene. ¿Me hago entender mejor? Sí, profe. O sea, siempre que haya una alta resistencia, pues la capacitancia va a ser baja y la resistencia es, pues digamos, proporcionalmente con el voltaje, o sea que también iría alto. Claro, pero voltaje entendido como separación de cargas. Eso es muy importante que se lo figure usted, ¿no? Usted se imagine esto que está en los dibujitos. En Purbes yo le recomiendo esto. Revísenlo los dibujitos de Purbes. Yo ya les puse allí el libro de Purbes, pero ¿cierto que sí? ¿Creo? ¿O no? ¿O no saben? Que también puede ser que no sepan o no se acuerden. Bueno, yo sé que los tienen saturados por muchas partes, eso pues es normal. Vamos a ver si entra, entonces miramos si está. Pues en los libros es ideal que usted los compre, ¿no? Porque eso es apoyar a los autores, eso es importante. Ahí está, ¿sí? Entonces usted lo puede encontrar aquí.
Muy bien, entonces ahí vaya mirando sus dibujos, le ayudan a ejemplificar. Entonces, otra vez, si la resistencia es alta, el voltaje es alto. ¿Qué es el voltaje? La medida de la separación de las cargas, pilas con eso. Ahora, la corriente, ¿qué es? ¿Qué tantos iones pasan? Otra vez la figurita. Si el canal está cerrado, la membrana está completica, ¿cierto? Las cargas acumuladas no se van a poder pasar al otro lado. Tantas, ¿no? Por ahí uno que otro pasa, ¿no? Un salto cuántico, ¿cierto? Uno que otro, eso sí ocurre, pero no en masa. Entonces se mantienen las condiciones. Si la resistencia es alta, entonces no hay paso de iones. Ahora, si se abre el canal, la resistencia disminuye, la capacitancia aumenta y aumenta el paso de iones. El paso de iones se llama la corriente. ¿Sí? Se llama la corriente. Entonces, si la resistencia es alta, la capacitancia es baja. Si la resistencia es alta, el voltaje es alto, la separación de las cargas es alta. Y si la resistencia es alta, el paso de iones, pues es bajo o nulo. ¿Listo? Eso muy importante que usted lo escriba a mano en su carpeta que va a entregar de seguimiento. Y bueno, no se me ha olvidado la petición que me hicieron. No sé, ¿ustedes son el grupo 1 o el grupo 2? ¿El 1? Grupo 2, profe. El 2, profe. Muy bien. Entonces, pero igual, para lo que aplique para un grupo, igual tengo que decírselo al otro grupo. No se preocupe, que no es que le vaya a decir a este grupo una cosa, eso no va conmigo. Tenemos que llegar a consenso como si fuéramos un solo grupo, ¿sí? Bueno, entonces lo mismo puede hacer usted con la resistencia baja. ¿Cuándo es la resistencia baja? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la resistencia baja? Para la membrana, me refiero. Ojalá participen quienes no participan. Sí, yo no quisiera estar llamando a lista, pero si me toca, pues me va a tocar. Eso es muy incómodo porque uno pierde ahí mucho impulso, ¿sí? Y ojalá quienes no hablan, que por acá también están. Señor Freddy, la próxima semana, quienes hablaron esta semana, entonces no hablen nada. Y los que no han hablado, hagan el objetivo, ¿cómo se dice eso? Sí, pónganse como meta hablar, ¿sí? Participar, pues, más bien. Sí, señor Freddy, ¿cómo es el voltaje si la resistencia es baja? Es decir, la separación de cargas. ¿Cómo es la separación de las cargas si la resistencia es baja? El señor Freddy tenía la mano levantada, no pudo. Es bajita. Hablar. Es El bajita. voltaje sería bajo, sí, el voltaje sería bajo. Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces, el voltaje sería bajo, ¿por qué? Porque los iones pueden moverse y no se van a quedar separados, ¿cierto? Imagínese usted 20 micos para una foto, es un voltaje muy bajo, ¿no? Bueno, un voltaje muy alto para el pobre camarógrafo, pero un voltaje bajo porque usted pone 10 micos a este lado y 10 micos al otro, nada los separa y entre los 10 micos se van a mezclar, ¿sí? Entonces no hay resistencia que los separe. Bueno, el ejemplo sería muy cruel, pero ahora usted esos 10 micos, los mismos 10 micos, los mete a los 10, a los 20, 10 en una jaula y 10 en la otra jaula, entonces ya los separó, la resistencia es alta, la separación de micos es alta, ¿no? El voltaje es alto. Los micos no se pueden salir de las jaulas, la corriente es baja, ¿sí? Y la puerta está cerrada con candado, la capacitancia es baja, ¿cierto? Le abre la puerta a los micos, pues claro, usted no ha parpadeado y ya tiene 10 micos encima, entonces la resistencia bajó, aumentó la posibilidad de que se salgan los micos, se abrió la puerta, la capacitancia es alta, la separación de micos se perdió, ¿no? Porque ya se salieron y entonces andan mezclados, el voltaje ahora es bajo. Y como todo, mientras los micos salgan de cada jaula, mientras pasan por la puerta de la jaula, esa es la corriente, va a ser pues 20 micos saliendo en un segundo, ¿cierto? Es una corriente
alta. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, esta sería la consecuencia de la ley de Ohm en la membrana, ¿cierto? La ley de Ohm, que es importante que lo revise de lo que nos dijeron los compañeritos. Muy bien. Bueno, yo aquí me dediqué fue a mostrarles el análisis que hicimos, pero pues mejor hagámoslo pausado y vamos viendo todos el análisis, ¿sí? Y mañana tenemos todavía otra hora para completar esto. Entonces, ¿qué es la permeabilidad relativa para un ion? Vaya haciendo eso en sus cuadernos, ¿sí? La permeabilidad, uy, aquí hay que hacer un esfuerzo. Permeabilidad relativa para cada ion es que cada ion tiene, según la membrana y según los canales que hay en esa membrana, según la membrana y según los canales que hay en esa membrana, entonces cada ion tiene la posibilidad de pasar por la membrana, ¿cierto? Cada ion tiene la posibilidad de pasar por la membrana, una posibilidad, ¿cierto? Tiene usted entonces una membrana de una neurona. Esa membrana tiene una permeabilidad relativa para tal ion, dependiendo de qué, de cuáles son los canales iónicos que tiene. Hay unos más eficientes, hay otros que no, o no tiene. ¿Cuántos canales iónicos tiene? Muchos, poquitos, cero. Y esos canales están abiertos o cerrados, ¿cierto? Que deberíamos decir entonces otra, el estado del canal, ¿cierto? Los estados del canal, el canal está abierto o está cerrado. Y también si hay regulación del canal, por ejemplo, hay canales que se encuentran en la membrana, pero están cerrados porque tienen una molécula que los bloquea. Eso es un tema lindo, ¿no? Por ejemplo, el magnesio, ahí está bloqueando unos canales, ¿sí? Y cuando llega el neurotransmisor, lo primero que tiene que lograr el neurotransmisor es sacar al ion del magnesio, ¿sí? Si no lo logra sacar, no se activa el receptor del neurotransmisor. ¿Sí? Por ejemplo, o tiene una toxina. Esa toxina, por ejemplo, la del cólera, está activando constantemente al canal y el niño se deshidrata o el paciente se deshidrata. ¿Sí? Entonces, la permeabilidad relativa para un ion, esto sería de una membrana, ¿cierto? De una membrana, de una célula. Así como uno es narizón, ojiverde, medio calvo, ¿cierto? Panzón, ya dije panzón, entonces, alto o bajito, entonces así usted puede decir la neurona. Esa neurona, pues mire, es multipolar, es en forma de penacho, tiene un axón Golgi tipo 1, tiene sinapsis Gray tipo 2 y además la permeabilidad relativa para cada ion es esta y esta. ¿Sí? En números cuantificados. ¿Eso nos queda claro? ¿Cuáles son los aspectos que regulan esa permeabilidad? Cada célula tiene su propia permeabilidad relativa para cada ion. ¿Sí? Cada célula. Estamos hablando de neuronas, pues cada neurona. Muy bien. La consecuencia del gradiente de concentración de sodio y potasio a través de la membrana celular. ¿Cuál es la consecuencia? En realidad, primero deberíamos hablar de, eso lo caímos en cuenta ahorita, ¿cuál es el origen del gradiente eléctrico? Y esta, al final, ahí está el 2. ¿Cuál es la razón? Y esta la podemos mejor modificar porque hicimos el análisis bien inicial. ¿Cuál es la razón? Vamos a poner esta de segunda. ¿Cuál sería la razón por la cual necesitamos a la sodio, potasio, ATPasa? ¿Sí? Primero que todo. Entonces, la sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Se requiere para mantener el volumen celular. Y eso se lo explicó Jaines
Eso seguramente lo vieron ustedes en la primera fisiología, ¿sí? Entonces, la sodio-potasio ATPasa expulsa 3 sodios. Cada sodio tiene 7 moléculas de agua, entonces expulsa 21 aguas, 21 moléculas de agua. Al mismo tiempo introduce 2 potasios. Cada potasio tiene 5 o 6 moléculas de agua según el libro que usted ve. Digamos 10 para que sea más notoria la diferencia. Entonces, cada ciclo de la sodio-potasio ATPasa expulsa 10 moléculas de agua hacia el exterior. O sea, evita que la célula se inunde, ¿sí? Evita que la célula se hinche. ¿Por qué se hincha la célula? En primera instancia, la función de la célula es acumular macromoléculas dentro de la membrana celular para funcionar. Esas macromoléculas tienen una alta fuerza oncótica. Oncótica, recuerde, es la fuerza que las proteínas tienen para traer la energía, el agua, que tienen para atraer el agua, para jalar el agua, ¿cierto? La fuerza que tienen para jalar el agua. Esa fuerza que tienen para jalar el agua es la fuerza oncótica. Entonces, un problema que enfrentaron las células cuando nacieron fue que se hinchaban y entonces lograron desarrollar, o Dios les dio, cualquiera de las dos sirve, cualquiera de los dos sirve, ¿sí? Cualquiera de los dos nos sirve. La sodio-potasio ATPasa, cuando la célula la adquirió, le permitió eliminar 10 moléculas de agua y evitar que se hinche y se muera. Cuando la célula está muriendo por falta de oxígeno, no puede funcionar la sodio-potasio ATPasa. Entonces usted va a tener allí a una célula que si le falta oxígeno no tiene ATP y no puede eliminar el agua y se hincha y se muere. Cuando la célula tiene sodio, potasio, ATPasa, se mantiene viva porque no se hincha y no se rompe y no se muere. ¿Cierto? Entonces, cuando la célula logra mantener el volumen celular con la sodio, potasio, ATPasa, hay una consecuencia de este esfuerzo. La consecuencia es que se saca en cada ciclo un sodio. Y al sacar un sodio, entonces, ¿qué se genera? Se genera un gradiente químico, ¿cierto? El potasio se acumula adentro y el sodio se acumula afuera, ¿cierto? El potasio se acumula adentro y el sodio se acumula afuera. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede volver a repetir esa parte? Es que quedé enredada. Que Sí, o sea, lo que entendí más o menos fue que al mantener pues este equilibrio o este mantenimiento del volumen de la célula va a pasar algo, pero no entendí bien, o sea, la consecuencia que va a pasar. Con mucho gusto. Entonces, ¿para qué se creó la sodio-potasio ATPasa? Yo se lo había escrito, lo había dibujado por acá y ya no está, no grabó. La sodio-potasio ATPasa se adquiere en la célula para, primero que todo, lograr expulsar el agua, ¿sí? De una forma eficiente. ¿Por qué? Porque un sodio arrastra 7 aguas. ¿Eso está claro? Profe, sí, gracias, ya me quedó claro esa parte. Eso, entonces, un sodio arrastra 7 aguas. Lo que quería la célula era expulsar el agua de una forma más eficiente que nada más moviendo de una en una las moléculas de agua. Entonces, con un sodio mueve 7 aguas, ¿cierto? Pero resulta que entonces al mover un sodio, ¿cierto? Y
recuerde que sacó 21 aguas y nada más metió 10, o sea, perdón, 7 aguas por 3, 21. Bueno, más o menos sí serían, digamos, un sodio, 7 aguas, ¿cierto? Eso, entonces usted tiene allí el sodio arrastrando el agua, pero el sodio también arrastra una carga positiva, ¿sí? ¿Dónde vamos? Aquí está. Se expulsa a 7 aguas, ¿cierto? Vamos a poner acá, con un sodio, vamos a ponerlo aquí, se expulsa un sodio, ¿cierto? Se expulsa un sodio. El sodio expulsa con él 7 aguas, ¿sí? El sodio expulsa 7 aguas. Entonces, después de un ciclo de la sodio-potasio ATPasa, tenemos afuera una carga positiva y 7 aguas, ¿no? Entonces, la consecuencia de la función de la sodio-potasio ATPasa, pues primero es que se saca agua, se evita acumular agua, y segundo, se saca una carga positiva. Se saca un sodio, se saca agua y se saca una carga positiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la función de la sodio-potasio ATPasa para mantener el volumen celular? Que fue esto, ¿no? Yo lo que quiero es sacar agua, pero resulta que inventando cómo sacar... No se le escuchó nada, se le entrecortó súper feo. Voy a volver a repetir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan otra vez? Sí, ahora sí, profe. Sí, profe. Muy bien, eso sucede. Entonces, cuando la célula expulsa el agua, además expulsa un sodio, ¿cierto? Además expulsa un sodio. Y también está expulsando una carga positiva. Entonces, al generar, vamos a ponerlo acá, la consecuencia de esta función de la sodio-potasio ATPasa es acumular un sodio y una carga. Vamos a poner acá, acumula un sodio afuera, ¿cierto? Con respecto al interior. Esto es un gradiente químico, ¿sí? Un sodio afuera, bueno, en realidad, perdón, 3 sodios afuera y 2 potasios adentro. Esto es un gradiente químico, es decir, diferencia de concentraciones entre afuera y adentro de sodio y potasio. Pero resulta que como sacó 3 sodios y nada más entró 2 potasios, acumula en cada ciclo, acumula una carga positiva afuera. Y entonces el gradiente químico que genera un gradiente eléctrico de las cargas positivas. ¿Me hago entender? Profe. Sí. Sí, sí, señor. Sí, ya entendí, gracias. Sí, igual ponemos el dibujito y entonces aquí, ¿no? Con cada ciclo, mire que esto es después de que funcionó. Tenemos solamente 2 potasios adentro y 2 cargas adentro, mientras tenemos 3 sodios afuera y 3 cargas afuera. ¿Sí? Entonces se acumulan sodios y potasios, afuera los sodios, adentro los potasios, pero además tengo una diferencia de cargas, ¿cierto? La carga positiva queda afuera. Profe, pero eso solamente sería por un ciclo o tendría que dar 3 ciclos para que salieran los 3. No. Mucho cuidado. Ahí sí, pilas con eso, que eso lo aprendieron en primero. Y entonces, atención. Cada ciclo de la sodio-potasio ATPasa hace esto. ¿Sí? Eso es un ciclo, ¿no? Por cada ATP, ella saca 3 sodios y mete 2 potasios. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí, señor. Ahora sí Mucha ya. atención con eso. Eso es de primero de primaria. ¿Sí? Entonces, pilas. Sí, eso no puede fallarnos, ¿cierto?
Bueno, en cada ciclo la sodio-potasio ATPasa genera entonces un gradiente, ¿sí? Genera un gradiente. En cada ciclo genera un gradiente. Felicitaciones, ¿sí? 26 de febrero es mañana, ¿cierto? Mañana. Entonces tenemos que ese gradiente, ¿sí?, es la consecuencia de la función de la sodio-potasio ATPasa. Aquí, entonces, a ver, yo voy a poner esto acá un poquito diferente para que nos quede como lo hablamos. Y entonces, ¿cuál es el origen del gradiente electroquímico? Esa ya la puede contestar usted muy fácil, ¿cierto? ¿Cuál es el origen del gradiente electroquímico? ¿Quién genera el gradiente electroquímico? Primero que todo, la sodio-potasio ATPasa, que ya dijimos, ¿no? Lo hace para mantener el volumen. La sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Primero que todo. Y segundo, los canales de fuga. ¿Por qué los canales de fuga? Pues porque siempre se están manteniendo abiertos y los iones se mueven según cómo los impulsen los gradientes, ¿sí? Los iones se mueven según cómo los impulsen los gradientes. Entonces, ¿quiénes generan el gradiente eléctrico de la membrana y por lo tanto el potencial? Es los canales de fuga y la bomba sodio-potasio ATPasa. Mucho cuidado, ahí le van a poner una lista y le dicen, de estas 8, ¿cuáles generan el gradiente eléctrico de la membrana? En reposo, pongámosle, ¿cierto? ¿Cuál es el origen del gradiente eléctrico de la membrana en reposo? Pues para que le quede claro. Entonces son la sodio-potasio, que ya dijimos, ese es el inicio de nuestra vida, y los canales de fuga. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí viene un análisis con el que vamos a terminar hoy. Este análisis es, ¿qué se nos hizo acá? Esta ya la hicimos, ¿no? Esta más o menos la hemos hecho. Aquí, entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí sería, ¿cuál es la consecuencia de la función? Uy, se enloqueció eso. De la función de la sodio-potasio ATPasa. Aquí está el análisis. Esto es una pregunta seguramente de un taller de primero, ¿cierto? Aquí ya la respondimos. Entonces, ya nos quedó claro por qué se requiere la función de la sodio-potasio ATPasa, porque las macromoléculas como proteínas y DNA retienen agua e hinchan la célula, ¿cierto? Eso es lo primero. Pero resulta que entonces las macromoléculas tienen cargas negativas, ¿sí? Entonces aquí el desarrollo que yo le propongo que usted haga, pues ya está desarrollado, pero para que lo analicemos, sería cuál es la consecuencia y cómo se controla el que las macromoléculas tengan tantas cargas negativas y estén acumuladas adentro de la célula, ¿sí? ¿Cómo se mantiene el principio de electroneutralidad de las células, viendo que hay una gran cantidad de moléculas negativas, las macromoléculas? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Entonces la respuesta es, se expulsa al cloruro, que es negativo, a través de los canales de fuga. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿Alguien nos podría hacer un análisis de eso? ¿Alguien gusta hacer un análisis respondiendo lo que tenemos ahí? ¿Todavía están o ya los llamaron a almorzar? ¿Dejaron la compu ahí prendida y se fueron? No, profe, aquí estamos. Hola, señor Samir.
Gracias. Entonces, ¿quién nos podría, con base en lo que leyeron y escucharon, nada más sería juntar, ¿no? No es nada nuevo. No es inventar nada nuevo, es juntar lo que ya escuchó. Profe, ¿tú me podrías repetir la pregunta, pues, de la que es esa respuesta? Con mucho gusto. Vamos a ponerla acá, escrita. ¿Cómo se mantiene el principio de electroneutralidad de la célula, o la neurona, pues, de la célula, si hay una acumulación de macromoléculas intracelulares negativas, como son el DNA y las proteínas que están fosforiladas? ¿Sí? Recuerde, se debe mantener un principio de electroneutralidad, ¿no? ¿Cómo se logra mantener esa electroneutralidad? ¿Cómo se mantiene que tantas moléculas negativas, entonces tengo tantas moléculas positivas a cada lado de la membrana? ¿Sí? A cada lado de la membrana. Eso es lo más importante, además. A cada lado de la membrana. Les escucho. A ver, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué nos pueden decir? Ya hay muchas cosas que hemos hablado de donde usted puede tomar elementos y explicar. Es relativa, es muy fácil, ¿no? No se deje asustar por esa palabra que hay. Profesor, expulsar el cloruro sería como lo mismo cuando uno expulsaba el sodio, pues, de la parte interna de la célula para que no quedara tan, digamos, tan positiva con respecto a la parte exterior. Bueno, sí, uno puede expulsar el cloro de forma activa, ¿sí? Uno puede expulsar el cloro de forma activa, o el cloro puede salir de forma pasiva, ¿sí? O también puede salir de forma pasiva. Y esa electroneutralidad solo se puede como tener expulsando el cloruro. La electroneutralidad se mantiene expulsando el cloruro. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Profe, podría a favor de la concentración. ¿A favor de la concentración de quién? Entonces, traigamos este por acá, a ver si... yo no sé por qué yo había hecho unos ayer y ya no están. Creo que no los guardé. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos mejor a copiar esta. Usted dice acá que tenemos una acumulación intracelular de proteínas. No estaban por acá arriba. O era en otra clase. Tiene una acumulación, aquí está. Entonces, tiene una acumulación intracelular de proteínas. ¿Sí? Esta casita, estaba diciendo yo ayer que eran proteínas, ¿no? Entonces, si se acumulan las proteínas y el DNA, que es este azulito acá con estas caritas, el DNA y las proteínas son negativas, entonces el cloruro, que es negativo, va a ser impulsado hacia afuera de la célula. ¿Por qué fuerza? Las proteínas son negativas. Las proteínas son negativas. ¿Cuál fuerza puede impulsar al cloruro, que es negativo también, hacia afuera de la célula? ¿Cuál fuerza? Usted vio bioquímica, ¿no? ¿Cierto? Entonces el cloruro
es expulsado de la célula por una fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿O cuáles fuerzas? A ver, recuerde. Menos por menos. Fuerza de difusión, profe. ¿Fuerza qué? De difusión. Bueno, recuerde que el cloro, ¿dónde tiene mayor concentración? Recuerde las concentraciones del cloro que las revisó ayer. ¿Cierto? Usted lo revisó ayer. ¿Esas concentraciones de cloro son mayores afuera o adentro? Ahí está en el libro, en la tablita. Las concentraciones de cloro afuera son cachichén, ¿no? Son cachichén. Yo, ¿por qué me acuerdo? Bueno, después les cuento la historia, pero cuando veo el cloro me imagino a un viejito chino sentado en una colina con un bastón y un sombrero. Entonces uno puede, en vez de aprenderse números, aprenderse imágenes, ¿no? Y eso nunca se olvida. Entonces, cachichén es chino. Y entonces, como 99, entre 99 y 110 es la concentración normal. Afuera. Mientras que adentro es mínima, ¿no? La concentración adentro es creo que 10. Entonces, no es la difusión, ¿cierto? No es la difusión porque para el cloro la difusión al contrario lo impulsa hacia adentro, ¿cierto? Entonces, ¿quién impulsa el cloro hacia afuera? El cloro interno es 100 según Haynes y 103 afuera, según Haynes. Muy bien. Entonces, ¿quién impulsa el cloro hacia afuera? Ya para terminar y ponernos a trabajar. ¿Quién? El cloro es negativo, las proteínas son negativas, entonces no son sería las cargas eléctricas, las repulsiones electrostáticas. Perdón, no le escuché porque yo estaba hablando y no sabía que iba a hablar. ¿Me puede repetir, por favor? A ver. Es que no se le entiende. Entonces. Por favor, del gradiente de concentración, entonces, ya fue. El cloro, Ani, no se te está escuchando absolutamente nada. Vamos a dejar, mañana continuamos. El cloro es expulsado por fuerzas electrostáticas. ¿Por qué? Porque las proteínas, dijimos, son negativas y el cloruro es negativo. Entonces, estas fuerzas electrostáticas menos repele a menos, ¿no? Como dos imanes, ¿se acuerdan? Entonces, se expulsan a través de canales de fuga. Mañana retomamos acá, tenemos una hora todavía para analizar este tema y necesitamos que nos rinda mañana para hablar de los potenciales de acción y potenciales excitatorios posinápticos. Eso necesitamos revisarlo. Preguntas que quedaron en el tintero: ¿cuál es el origen del potencial de acción? ¿Y cuál es el... ya, ahí quedó. Esta sería la misma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que casi terminamos de revisar esto. Yo creo que nos fue bien, ¿sí? Cualquier duda que surja mañana, por favor, la podemos revisar. Yo ya necesito retirarme porque debo trabajar. Ya se me acabó el tiempo. Relax. ¿Sí? Les deseo un bonito día. Gracias.